Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Voy a hablar de un tema que por ahí mucha gente se ha preguntado, y tal vez usted antes de venir a Cristo también se ha preguntado, y es un tema que aquellos que no conocen a Dios, que no vienen al Evangelio, que no quieren saber nada con Cristo, es más, murieron sin recibir a Cristo. La pregunta es, ¿para qué estoy en la tierra? Y esa pregunta vamos a responder hoy. ¿Para qué estamos en la tierra? Así se llama la palabra de hoy. ¿Para qué estamos en la tierra? El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tiene? Dice así: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. El mismo versículo dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso, diga conmigo, Dios dispuso, de antemano a fin de que las pongamos por práctica, dice la Nueva Versión Internacional. Entonces, Dios ha preparado un camino para que nosotros los pongamos por práctica. Entonces vamos a descubrir para qué estamos en la tierra. Cada uno de nosotros, ya lo he predicado, lo he hablado, nacimos con un propósito en Dios y vamos a ver lo hermoso, lo bueno y lo beneficioso que es entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Mirando un poquito mi vida, no la suya, sino la mía, antes de conocer a Cristo, el vivir sin un propósito claro es como vivir sin dirección. Presta atención. El vivir sin un propósito claro es vivir sin dirección, es decir, es andar errante por la vida. Es ser una persona que no se satisface con nada. Hoy está en un trabajo y ese trabajo a los 3 meses se cansó y quiere otro trabajo distinto de otra manera, y de repente se cansó y va a buscar otro trabajo. O de repente empezó a estudiar, no sé, medicina y dice, no, esto no me conviene, me voy a estudiar, no sé, reparación de lavarropa. Y después dice, me voy a estudiar para aprender a manejar y tener oficio de chofer de colectivo. Esa es una persona que no tiene un propósito definido, un propósito claro. Entonces anda errante, es una persona que no sabe para dónde va. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, que renacemos nuevamente, el Señor nos da un propósito para nuestras vidas, para que no andemos así. Entonces presta atención, vivir sin un propósito claro es vivir sin una dirección, es andar errantes por la vida. Vivir sin un propósito es una vida insatisfecha. Vivir sin un propósito definido causa estrés, desánimo y amargura. No sé si a usted le ha pasado de repente de no tener un propósito claro en su vida. Muchas veces, para que tengan claro lo que le quiero decir, ¿cuántos de ustedes se han endeudado, verdad? Y porque han sacado crédito o se han metido con una tarjeta y de repente usted se levanta para ir a trabajar y cuando llega a fin de mes le queda justo para estirar hasta el otro mes lo justo, lo mínimo, porque el resto se lo gastó en crédito. Entonces cuando usted se va a levantar, usted se levanta desanimado, sin ganas. ¿Por qué? Porque no va a poder disfrutar del fruto de su trabajo. Y de esto quiero hablar. Muchas veces nos ponemos a hacer algo, ¿verdad? Y como no vamos hacia ningún lado, nos terminamos desanimando. Eso trae desánimo, cansancio, estrés y trae amargura. El no tener un propósito claro es como el ejemplo que le di. Usted se levanta desanimado, se acuesta desanimado. Se levanta amargado y se acuesta amargado y vive estresado todo el día porque no sabe para dónde va. Por eso nosotros hoy vamos a aprender el propósito de Dios para nuestra vida, que nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de gozo en gozo. Y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vivir sin un propósito es un potencial desperdiciado. O para que sea más claro, vivir sin un propósito es una vida que se desperdicia. O sea, no es una vida productiva. Porque
Cuando usted vive sin un propósito, hace muchas cosas a la vez, pero no produce algo efectivo, no va para ningún lado. Eso quiere decir esto. Vivir sin un propósito es un potencial desperdiciado, es una vida desperdiciada. Usted puede estar haciendo muchas cosas a la vez, pero a la misma vez no va a ningún lado. Puede estar haciendo muchas cosas a la vez, pero no es productivo. Más vale un propósito nos da producción, por así decirlo, nos da éxito, nos da el fruto de nuestro esfuerzo en aquello que hemos invertido en nuestra vida. Me gustó esta frase. Podríamos decir, la mayor tragedia no es la muerte, sino una vida sin propósito. La mayor tragedia no es la muerte, sino vivir una vida sin propósito. Y tal vez nosotros antes de venir al Evangelio, tal vez muchos vivíamos una vida sin propósito. O tal vez usted conoce gente que vive una vida sin un propósito, ve la vida pasar. Lo ve siempre sentado en la esquina, sin trabajar, o siempre trabajando pero sin saber para qué. O sea, el propósito tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Un ejemplo, el noviazgo tiene un propósito, que es el casamiento, es formar una familia. El formar un matrimonio, el propósito es formar una familia, tener hijos. El propósito del matrimonio es envejecer juntos. El propósito del trabajo, tiene que tener un propósito el trabajo, porque para ganar plata y tirarla en nada, ¿verdad? Es vivir sin un propósito. Entonces, mi ganancia tiene que tener un propósito y eso me da satisfacción y eso me da éxito en todo lo que yo emprenda. Pero yo quiero hablarles hoy del propósito de Dios para nuestras vidas. Venga conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 31, 7. Vamos a hablar del primer personaje que hoy voy a presentar, que es Josué. Y vamos a ver cómo una vida enfocada en un propósito produce éxito. 31, 7. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 7, dice así. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la darás en heredad. Ahí mismo, versículo 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Venga conmigo a Josué capítulo 1, versículo 6. Dos hojitas más adelante, por ahí puede ser su Biblia. Dice así, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Fíjese, vino Dios y le dio un propósito, le dio un sentido a la vida de Josué. Acabamos de leer cuando comenzamos que fuimos creados para buenas obras. Y esos son propósitos que Dios nos da a nosotros. Ahora, ¿cuál era el propósito de Josué para su vida? Era introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y repartir a las 12 tribus la tierra que le iba a corresponder a las 12. Ahora, ese propósito nació después de la muerte de Moisés, pero Dios había llamado a Moisés y le había dado un propósito también de ir a liberar de Egipto a su pueblo y traerlo por el desierto e introducirlo a la tierra. Ahora, Josué estaba dentro del propósito que estaba en Moisés. ¿Me va siguiendo? Ahora, Moisés tenía que introducir al pueblo a la tierra prometida. Él, al entrar a la tierra prometida, tenía que repartir la tierra a las 12 tribus. Pero dentro del propósito que Dios le había dado a Josué, estaba toda la nación de Israel.
O sea que toda la nación estaba detrás del propósito que Dios le había dado a Josué, de conquistar la tierra para que él después pudiera repartirla. No sé si están acá. Ahora, el propósito que estaba sobre Josué tenía varias funciones también dentro del propósito. Una de las funciones dentro del propósito en la vida de Josué, uno era repartir la tierra a las naciones, a las tribus. Pero antes de repartir la tierra tenía que conquistar Canaán. Tenía que vencer los reinos que estaban en la tierra prometida. Tenía que animar al pueblo. Tenía que llevar al pueblo siempre a Dios. Tenía que levantar la moral del pueblo y llevarlos y conducirlos a la batalla. Y tenía que mantener el orden dentro del pueblo de Israel. ¿Estamos acá? O sea, todo eso tenía que hacer para poder cumplir el propósito y entrar a la tierra y repartir a cada uno el pedazo de tierra que le correspondía. Entonces, podemos ver que Josué estaba dentro de los planes del propósito de Moisés, pero en un momento Dios le dio un propósito de dirigir la nación a él y todo el pueblo, para que se cumpliera el propósito de Josué, lo acompañaba. Pero una vez que conquistaran la tierra, ahí Josué se paraba y empezaba a repartir la tierra a cada tribu. ¿Cuántos están acá? El propósito de Josué. Ahora, Josué se mantuvo enfocado en su propósito y tuvo éxito en todo lo que hizo. Una de las claves para tener éxito en los propósitos que Dios nos da es estar enfocados en lo que Él nos ha dado. ¿Estamos acá? Josué tenía en claro que su existencia en la tierra era servir a Dios. ¿Cuántos tienen en claro eso? Nosotros fuimos llamados para ser hijos, pero también para servicio, para servir a Dios. Una de las respuestas que podríamos decir para que estamos en la tierra es para servir a Dios. Dígale al que tiene al lado, estamos para servir a Dios. Ahora, Josué entendió que él estaba para servir a Dios. Él entendió que estaba para llevar a cabo el propósito de Dios en la tierra. Él nació con un propósito, ¿verdad?, para hacer buenas obras. Y esta es la obra que Dios había preparado a Josué. Conquistar la tierra de Canaán, repartir la tierra, levantar el ánimo del pueblo, llevar siempre el pueblo a Dios, corregirlos con la palabra. Pero hay algo que me llamó la atención y me gustó mucho, porque Josué sabía que él tenía que servir a Dios, y esto él transmitió a su familia. En el libro de Josué 24:15 dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él sabía cuál era su propósito, y él le enseñó a su familia que la existencia de ellos en la tierra era para servir a Dios y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6 y versículo 15, habla del apóstol Pablo que estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a los cristianos. Y dice que de repente, ¿verdad?, en una luz se le aparece el Señor Jesucristo, y él ahí tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y le fue dado un propósito para su ministerio. Le fue dado un propósito para su vida, que es el ministerio de predicar el evangelio a los gentiles, los que no eran judíos. Dice que el Señor le dice en el versículo 6, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el versículo 15 dice que Jesús le habla a Ananías, un cristiano que habitaba en aquel lugar en Damasco, le dice: ve, porque este Pablo, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo confirma esto diciendo: me había sido encomendado el evangelio a los de la incircuncisión. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo predicó con pasión, porque cuando uno tiene un propósito determinado, un propósito claro, siempre lo va a hacer con pasión. Cuando usted tiene el propósito revelado de parte de Dios para su vida, es imposible que usted no lo haga con pasión, porque usted sabe hacia dónde va y usted sabe quién introdujo ese propósito en su vida, y a su nombre. Mire lo que dice el apóstol Pablo, dice también: porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio.
Y él predicaba, dice, a mí se me ha puesto esta carga de predicar el evangelio a toda criatura, a todos aquellos que no son judíos. Pero al apóstol Pedro sí se le ha dado predicar a los judíos. Y fíjese que el apóstol Pablo predicó con pasión. Es más, él alcanzó a predicar casi todo el mundo conocido de aquella época. Llenó la tierra del evangelio. Su propósito era predicarle a todas las personas. ¿Y sabe qué? Se cumplió el propósito porque Dios estaba con él. Cuando tenemos un propósito de parte de Dios, nadie lo puede frenar porque Dios está con usted. Pero tiene que estar atentos a no distraerse, a no quitar la mirada del propósito que Dios le ha dado. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, dice, pero ninguna cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mire, ¿y qué es lo que dejó atrás el apóstol Pablo? Latigazos, piedrazos, ofensas, enojo. Dejó atrás todo lo que podía afectar en su ministerio. Y él dice, yo me voy a extender hacia adelante. Yo voy a correr hacia el propósito. Yo tengo que cumplir lo que el Padre ha puesto sobre mi vida. Y sabe que muchas cosas nosotros como hijos de Dios vamos a tener en contra cuando se nos es revelado el propósito para nuestras vidas. Se va a levantar un familiar, se va a levantar un amigo, va a tener problemas en el trabajo, va a tener bastantes dificultades, pero usted tiene que ser como Pablo, que dijo, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué tenía por delante? Cumplir el propósito de Dios que estaba para su vida. Y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Para qué estamos en la tierra? Para cumplir el propósito de Dios en nosotros. Por eso Él dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y Él ha preparado un propósito para usted y para mí. Hay un lugar, hay una meta donde nosotros tenemos que llegar. Otro varón que fue llamado con el propósito, que fue establecido su propósito aún en el vientre de su madre, aún antes de nacer, podemos ver que Dios ya nos tiene destinado para algo. Juan el Bautista, ¿cuánto lo conoce? ¿Cuánto leyeron de Juan el Bautista? Dice que un ángel se le aparece a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y le dice, y habla del hijo que iba a tener, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el propósito con el cual nació Juan el Bautista. Por eso, cuando nosotros podemos leer las Escrituras y ver a Juan el Bautista que él predicaba, ¿verdad? Y la gente venía y se arrepentía. Él estaba preparando los corazones de las personas para que cuando el Señor Jesucristo viniera en su ministerio y empezara a predicar, la gente estuviera atenta a la voz del Señor Jesucristo. Este era el mensaje, este era el mensajero, este era el propósito de Juan el Bautista. Hacer volver el corazón de Israel hacia Dios, porque estaban alejados, porque vivían una religiosidad. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel estaba alejado. Entonces si Jesucristo venía antes que Juan el Bautista, tal vez no hubiera tenido el éxito que tuvo viniendo primero Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista fue muy importante porque abrió camino delante de nuestro Señor Jesucristo. Llamó la atención del pueblo para que cuando viniera nuestro Señor Jesucristo con su propósito, la gente viniera a la salvación. ¿Cuántos están acá? Fíjese qué importante que fue. Ahora, como le dije, los propósitos que Dios nos da muchas veces puede ser que tengamos obstáculos para cumplirlo. Fíjese el apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo murió. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Pero sin embargo, ellos cumplieron el propósito de Dios y lo hicieron con pasión. Podemos ver la pasión que tenía Juan el Bautista, que no tuvo temor de decirle, ¿verdad?, al gobernador de aquel tiempo: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Eso es pecado, lo que está haciendo mal. Y por eso fue llevado preso. Muchas veces el propósito que tenemos que cumplir de parte de Dios va a tener contradicciones de aquellos que no quiere que cumplamos el propósito.
Muchas veces va a haber obstáculos, pero nosotros tenemos que vencerlo. Porque no hay un propósito más grande que nosotros podamos vivir que el propósito de Dios. El propósito de Dios da sentido a nuestras vidas. Mire, yo tenía varios sueños, como tal vez usted tenía varios sueños, pero le puedo asegurar que no se comparan al propósito que Dios está haciendo con mi vida. Usted sabe cuál es la visión de la iglesia. Abrirle el entendimiento a todo creyente por medio de la palabra revelada. Y es lo que tratamos de hacer siempre. Y llevamos hacia adelante ese propósito. Y usted es parte de ese propósito para que podamos llevarlo a cabo en la tierra mientras Dios nos dé vida. Amén. Entonces dígale al que tiene al lado, estamos caminando en el propósito de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito también. Él vino a hablar del reino de Dios. Y después de Él se estableció lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Pero Él vino a traer salvación. El propósito de nuestro Señor Jesucristo fue traer salvación para usted y para mí y para todos los que creyeran en Él. El propósito del Señor Jesucristo es traer mucha gente a salvación, muchos hijos a Dios. El propósito del Señor Jesucristo para que usted y yo tengamos vida y vida eterna, tuvo que ir a la cruz. Tuvo que padecer, como padeció el apóstol Pablo, apedreado, recibió latigazos, fue rechazado por su gente. Juan el Bautista fue cortada su cabeza, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, para que nosotros hoy podamos entrar y vivir en el propósito de Dios, Él tuvo que morir en la cruz. Y el propósito de nuestro Señor Jesucristo era salvar a la humanidad por medio de la muerte en la cruz. En el libro de 2 de Corintios, venga conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjese, el Padre, por medio de Jesucristo, estaba reconciliando a la humanidad con Él mismo. El propósito del Señor Jesucristo era reconciliar a la humanidad otra vez con Dios. ¿Estamos acá? Al Señor Jesucristo costó su vida en la cruz. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, para cumplir el propósito, Él tenía su mirada en la meta. Él tenía su mirada en el propósito, Él no quitó su mirada. Por eso nosotros tenemos que aprender que cuando hay un propósito de Dios sobre nuestra vida, no podemos mirar hacia los costados, no podemos distraernos, no podemos escuchar voces que nos van a querer hacer abortar el propósito de Dios. Nosotros tenemos que seguir mirando hacia adelante para poder cumplir lo que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Y a su nombre. Lucas, en el libro de Lucas 8:13. Dice que había mujeres que servían con sus bienes al ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de esas mujeres? Servir con sus bienes, con su dinero, con lo que tuvieran, el ministerio del Señor Jesucristo. En el libro de Hechos habla de 7 diáconos, Hechos 6, habla de 7 diáconos que estaban, el propósito de ellos era servir la mesa de la viuda de los gentiles. Y así podemos encontrar un montón de personas, los cuales Dios va poniendo propósitos para cumplir en la tierra. Y quiero decirle que en su vida también hay un propósito de parte de Dios. Dios ha puesto un propósito en usted. Ahora, el tema es, y la pregunta sería, ¿usted sabe cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Porque eso es lo que va a transformar su vida. Yo sé que acá estamos todos juntos yendo en el propósito que Dios ha puesto
sobre mi vida, ¿verdad? Y estamos todos sobre ese propósito. Pero tenemos un propósito en particular, cada uno de nosotros, de parte de Dios, que nos fue dado en el momento que nacimos en el Espíritu, en el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, fuimos llamados, ¿verdad? Nos ha sido dado un propósito, llamados para buenas obras. Y ese es el propósito que Dios ha puesto sobre nosotros. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, cuando Dios nos da un propósito, nos revela ese propósito, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser apasionados por ese propósito. Nosotros tenemos que caminar apasionados, contentos, con gozo, más allá de todo problema que se pueda levantar, porque usted está caminando para Dios. Por eso, cuando comenzamos el título, ¿para qué estoy en la tierra? Para vivir el propósito de Dios. Amén. El libro de Efesios dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por práctica, dice en la Nueva Versión Internacional. Hay un propósito en su vida que usted tiene que ponerlo por práctica, ponerlo por obra, empezar a caminar en ese propósito que Dios tiene para su vida. Ahora yo quiero revelarle lo que dice la Escritura. Todos tenemos un propósito en común en Dios. ¿Para qué estamos en la tierra? Para hacer buenas obras, para cumplir un propósito de Dios en la tierra. Lo que nosotros hagamos de parte de Dios va a transformar la vida de muchas personas. En el libro de Efesios 1:4 dice que uno de los propósitos para nuestra vida es que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Toque al que tiene al lado y dígale, uno de los propósitos de Dios para tu vida es que seas santo y sin mancha delante de Él. El segundo propósito, y está en el versículo 12, dice que seamos para alabanza de su gloria. ¿Estamos acá? Y el tercer propósito, esto está en 2 Corintios 5, 18 y 19, que lo leímos. Dios nos encargó a nosotros la palabra o el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba reconciliando al mundo con Él por medio de Jesucristo. Ahora el Padre está reconciliando al mundo por medio de nosotros. Dígale que tiene al lado, tenemos un propósito, que es predicar la palabra del Señor, el Evangelio, a toda criatura. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Fuimos llamados para hacer buenas obras. Por eso, hoy yo voy a orar por usted y mi deseo, mientras el Señor me daba esta palabra, es que el propósito que Dios tiene para su vida desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Él lo llamara a seguir el camino de Jesucristo, es que se le revele hoy. Que usted mañana pasado pueda decir, el Señor me habló y ya sé cuál es mi propósito, cuál es mi función acá en la tierra. ¿Qué le parece? Amén. Y fíjese el hermano Fernando, hoy el propósito de Dios es alabarle al Señor y conducir al pueblo a adorar a Dios. El hermano Marcelo es ser ujier allí en el puesto que Dios lo puso. Amén. Acá los hermanos, líderes de jóvenes, y tal vez Dios le cambie el propósito, ¿verdad? A algo mayor. ¿Estamos acá? Pero Dios nos va llevando en el propósito y mientras Él nos da un propósito nos va formando. Y a su nombre. ¿Cuántos están acá? Todos tenemos un propósito de parte del Señor, los cuales debemos cumplir. ¿Y sabe qué? Y en ese propósito entramos muchos. ¿Cuántos están acá? Présteme atención. Cuando el hermano Fernando adora al Señor, su propósito es llevar al pueblo a adorar a Dios. Y nuestro propósito en Dios es que somos hechos para alabanza de su nombre. No solamente cantando, sino viviendo. Cuando hablamos de alabanza es glorificar a Dios con nuestros actos y con nuestra vivencia. Pero cuando estamos en la iglesia adorando y alabando, estamos glorificando, exaltando a Dios. Él está llevando al pueblo, pero nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer juntamente con Él para con Dios y a su nombre. Todos estamos en el mismo propósito
en uno. Y a su nombre. ¿Cuántos me van entendiendo? Amén. Y de repente, mi propósito es predicar el evangelio, ¿verdad? Y llevar adelante la iglesia, pero dentro de esto está usted con las funciones que tenemos que hacer, que es salir a evangelizar, hacer una casa de paz, hacer una célula, y todos estamos en una función diferente. Pero hay algo que quiero orar por usted en esta noche, y es para que Dios revele el propósito personal para su vida. Hablamos de Josué, hablamos de Juan el Bautista, hablamos del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es su propósito en la tierra? ¿Nunca se puso a pensar usted, Señor, está bien, tenemos un propósito que predicamos la semana pasada, que era para salvación, que vamos a estar una eternidad con Él, pero eso lo hace Él, eso lo produce Él al permanecer nosotros en la fe. Pero Señor, ¿qué podemos hacer hoy nosotros? Por eso tenemos que tener en claro hoy, ¿para qué nos llamó el Señor? Uno era para la alabanza de su nombre, para ser santos sin mancha, para predicar el evangelio, que es reconciliar a la gente con el Señor. Pero ¿qué más? Y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor.